Tengo tanta emoción, hermanos, que necesito un papel completo, porque de verdad que ha sido un momento. Yo le pedí al Señor que, tengo acá, gracias. Le pedí al Señor que su presencia inundara este lugar desde el principio hasta el fin, y de verdad que ha sido realmente sentir todo el momento a Dios, en las conversaciones, en verlos. Muchas gracias por todo, hermano Filiberto, por estar aquí, por la música. Vicente, gracias por el esfuerzo. Sé que no es fácil tampoco para la gente de Santiago llegar acá, no por la distancia, porque cada día la ciudad de Santiago está más lleno, más completo y cuesta mucho salir. Así que, hermanos, muchas gracias. De verdad no hay palabras para decir, hermano Carlos, gracias. Gracias por el apoyo que usted está brindando. Hermana Nancy, mire, ellos venían de visita y estaban lavando un montón de losa. Fue un trabajo compartido. Yo dije, nos va a tocar Irmita lavar harta losa. Y el Señor, cierto, ni siquiera nos permitió lavar losa a la hora de almuerzo. Muchas gracias por su cariño, por el esfuerzo. Porque sé que todos los que están aquí están siendo tocados por el Señor para que la comunidad en el litoral sea factible. Dios quiera, pastor, que tengamos vida para haber concretado nuestro sueño. Recuerden que Moisés caminó 40 años y no llegó a disfrutar la tierra prometida, pero no importa, estuvo allí por fe y fue el motor, y nosotros vamos a ser el motor. El Señor sabrá si nos da el privilegio de verlo concretado. Pero aquí estamos, ¿cierto? Para empezar, contra viento y marea, aún en pandemia. Bueno, el título de esta pequeña reflexión se llama Cuando Dios nos llama. Esta reflexión está publicada en YouTube. A lo mejor algunos ya la leyeron, pero yo encontré que era lo más atinado para este día. Sentí que el Señor decía, este mensaje, Roxana, algunos a lo mejor lo han leído, otros no, pero creo que hoy es para nosotros. Y a modo de introducción, quiero comentarles algo así. Allí conversemos un poquito para llegar al tema. ¿Se han fijado ustedes lo importante que es tener un nombre? ¿Cierto? Que tengamos un nombre, porque con un nombre, ¿cierto?, podemos sentirnos identificados. Un nombre es indispensable, porque no solo nos identifica, sino que nos distingue, ¿cierto? Nos distingue. Y sumado a eso, las características de las personas, junto a un nombre, nos hacen únicos. Por ejemplo, y además todos los nombres tienen un origen. Y nosotros como creyentes conocemos muchos nombres bíblicos que tienen origen hebreo. Por ejemplo, recordemos algunos. Zaqueo. Zaqueo era aquel hombre bajo de estatura, cobrador de impuestos, que cuando escuchó que Jesús venía por el camino, tuvo que subir un árbol para poder ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, ¿cómo le dijo? Zaqueo, baja. Otro nombre, Samuel. Samuel, recordarán que era aquella criatura del vientre de una madre estéril, Ana, una mujer que lloró a lágrimas y le pidió a Dios un hijo y le mandó al pequeño Samuel. Y ella en gratitud le dijo, este hijo será consagrado a Dios. Y el pequeño Samuel se crió en un colegio de sacerdotes. Y cuando era jovencito, un día durmiendo en la noche, el Señor lo llama. ¿Y cómo lo llama? Samuel. Samuel. Saulo. Saulo era el gran perseguidor de la iglesia cristiana. Un hombre fuerte, con autoridad, y que estaba, cierto, ahí hostigando a los creyentes de aquel tiempo. Y cuando a Jesucristo le toca el momento de enfrentarlo, ¿cómo le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, qué importante es el nombre. ¿Cómo hubiera sido de diferente si el Señor le hubiera dicho a Zaqueo, hey, hombrecito bajito, alto, tú baja? No, pero el Señor lo dijo correctamente. Zaqueo, por tu nombre, desciende, baja. ¿Cómo hubiera sido si le hubiera dicho a Saulo, hey, hombre fuerte, tú que persigues a mi gente? Le dijo Saulo, Saulo, correctamente,
lo llamó por su nombre. Y a Samuel no le dijo, hey, jovencito dormilón, despierta. No, le dijo, Samuel, Samuel, despierta. El nombre es muy importante. Yo hoy día quiero leer un texto que tiene que ver con estos detalles. Y es el texto que se encuentra, es un texto bíblico sumamente conocido y se encuentra en los 4 evangelios sinópticos. Pero yo he elegido Juan por una pura razón, porque Juan toma como personaje principal a una mujer. Y hoy día, pastor, lo siento, la mayoría somos mujeres. Y he tomado el texto bíblico de Juan, capítulo 20, del 10 al 18. Yo lo voy a leer aquí creo que imprimí la versión Reina Valera. Si quieren lo buscan, si no lo escuchan porque lo conocen. El texto habla del diálogo entre Jesús y María Magdalena. Y la palabra de Dios dice así, si lo quieren buscar, y tienen sus Biblias, Juan 20, 10, 18. Claramente los evangelios sinópticos tienen diferencias en la presentación del texto, pero lo profundo, el contenido central es el mismo. Y así dice la palabra de Dios, pongan atención. Dice, Jesús se aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, María volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y le contaba lo que él. Vamos a desarrollar rápidamente este texto. Hemos leído entonces una de las historias de las Marías importantes en la Biblia, porque la otra María importante es la madre de Jesús. Pero hoy día vamos a hablar sobre María, la María de Magdala, de la ciudad de Magdala. Y ustedes, me imagino que todos conocen el origen de María. Es la elegida por Dios, la amada por Dios, la excelsa. Por eso en aquel tiempo todas las mujeres se querían llamar María. Entonces, aquí quiero hacer, antes de continuar, un breve paréntesis. Recordemos primero que nada qué es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo, aquel que respeta y cree todas las enseñanzas que su maestro le enseña y las ejecuta. Por eso que María de Magdala es considerada una de las más fieles discípulas, porque ella acompañó a Jesús a donde él iba, ella iba. Ustedes lo recordarán, por ejemplo, ahí en Lucas 8:1 dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es decir, ella había sido curada por Jesús en uno de sus viajes y acompañó al Señor Jesús.
Y miren, ella fue tan fiel que lo acompañó hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué dice Juan 19:25? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, su hermana y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás. Y María Magdalena. Y estas sencillas informaciones es para que ustedes más o menos recuerden quién era esta María de Magdala, como el currículum de una fiel discípula del Señor. Y el autor nos presenta un texto que es bastante claro, pero uno dice de pronto, ¿pero qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Entonces, el relato que leímos fue el primer día de la semana, muy temprano, que llegaron al sepulcro un par de discípulos. Uno de ellos era Simón Pedro, pero también llegó con ellos María Magdalena, para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Recordarán que cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en la sepultura, en aquel tiempo las mujeres se encargaban de preparar perfumes y especias para que los cuerpos se mantuvieran por más tiempo. Y ahí estaban ellos. Y los discípulos, cuando llegan a ver a Jesús al sepulcro, miran hacia adentro de la tumba buscando el cuerpo de Jesús y asombrados ven que no está el cuerpo de su maestro. La tumba estaba vacía. Entonces deciden irse a su casa y regresan a su hogar. Imaginamos nosotros tristes y desconsolados. Pero María, sin embargo, se quedó allí, junto al sepulcro. Entonces, en este relato, estamos frente a un momento realmente doloroso para una persona que ha perdido a un ser amado. Pienso que todos aquellos que alguna vez hemos vivido la experiencia de perder a alguien que amamos, es difícil como apartarnos, ¿cierto? Ahí de la tumba, porque son los últimos momentos que uno pasa y llora y tenemos mucho dolor. Y María se queda, dice el texto, llorando junto a la tumba. Es más aún, creemos que el estado de ella era de desconsuelo total. Es tanto lo que está llorando que ella también se inclina, dice, como no creyendo que los discípulos dicen no está, ella se inclina hacia adentro para buscar el cuerpo de su maestro. Y no estaba convencida, pero no estaba. Es tanta la angustia de María que hay 2 ángeles en el sepulcro y ella los ve y no le da ninguna importancia a este hecho, ninguna importancia. Incluso ellos le preguntan y ella simplemente responde que está en busca de su Señor y que no sabe dónde está. Y lo más insólito aún, que el mismo Jesús le habla. Y él le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella le responde con una pregunta al mismo Jesús, sin darse cuenta que era él. Y le dice, ¿por qué estás llorando, Jesús? Y le dice, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde está. Si tú conoces el lugar, dime para yo ir a buscarlo. Es decir, no se dio cuenta de los ángeles, no se dio cuenta que estaba hablando con Jesús. Entonces Jesús, cuando la mira ahí llorando, derramando las lágrimas de desconsuelo, le habla por segunda vez y ahora sí usa su nombre, María. María. Y ella, enseguida de escuchar su nombre, al sentirse identificada, a escuchar el timbre característico de su maestro, se da vuelta en forma inmediata y le dice, Raboni, maestro. Tiene que haber sido muy emocionante para esta mujer sentir que su Señor estaba vivo. Y sentir que Él la estaba llamando por su nombre. ¿Por qué no escuchó María la primera vez? Porque muchas veces nos falta eso, sentirnos identificados, sentirnos que somos reconocidos. Cuando Jesús la llama por segunda vez María, ella inmediatamente lo conoce. Tiene que haber sido entonces muy emocionante para ella.
deducimos de lo leído que ella lo quiso tocar o tal vez lo quiso abrazar, porque el texto dice enseguida que el Señor Jesús dice, suéltame. En otras versiones, no me toques, porque aún no he subido al Padre de usted y al Padre que es mío, a mi Dios y el Dios de ustedes. Entonces, allí Jesús, en ese mismo momento, cuando le dice no me toques, le da una tarea a María, que nosotros llamamos misión. Le da una misión. Y se lo dice con palabras en el verbo imperativo. Le dice, más bien ve, anda y dile a mis hermanos. Diles que voy a reunirme con mi Padre, que es Padre de ustedes, y mi Padre, mi Dios y mi Dios. Él la envía a dar esa buena noticia. Y María obedece enseguida esa misión, la que era muy significativa para sus discípulos y apóstoles, los que no habían entendido en profundidad el mensaje de su resurrección. Siendo que el mismo Jesús se lo había comentado a todos los discípulos y a los apóstoles en el aposento alto. Jesús se le había dicho todo esto. Sin embargo, los apóstoles no habían entendido en cabalidad o en profundidad lo que el mensaje de la resurrección significó. Pero Jesús tomó a María y le dijo, ve y dile a mis hermanos. De todo esto que hemos leído, solamente quiero tomar 2 puntos relevantes para reflexionar. 1. Debemos ser fuertes aún en nuestro dolor y escuchar la voz de Dios aún en medio de la crisis. En nuestras vidas, hermanos y hermanas, también a veces el llanto, los problemas, las angustias bloquean nuestra mente y no somos capaces de escuchar ni ver lo que está pasando a nuestro alrededor, porque nos sentimos confundidos. La angustia a veces lo envuelve todo. Estamos tan desgastados en nuestros propios problemas que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro lado. Tal como le pasó a María en un primer momento. No vio que el mismo Jesús le hablaba, ni siquiera lo reconoció. Y aún en medio de estas situaciones críticas, Dios nos llama a cada uno de nosotros para hacer la tarea de entregar las buenas nuevas. Dios siempre nos da una segunda, una tercera, una cuarta y más oportunidades. Cuando María escucha que Jesús la llama por segunda vez y ahora por su propio nombre, de inmediato se da cuenta que es Jesús quien le habla. Reconoce su voz. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Poner oído atento a la voz de nuestro Señor, porque Él nos llama a todos aquellos que decimos ser sus seguidores. A todos, sin excepción. Segundo punto, debemos obedecer a su mandato sin cuestionamientos. Cuando Jesús nos llama, lo hace por nuestro propio nombre, en forma individual. Y es tanto que es individual, es tan grande su poder, como decía el pastor, Él es omnisciente que lo sabe todo, porque Él nos identifica a cada uno, nos reconoce, sabe todo lo que somos. Solo tenemos que darnos cuenta de que Él nos está llamando. Tenemos que desbloquear nuestra mente de los problemas, de las angustias y sentir que Él nos dice, Roxana, Cristina, Virginia, Gisela, Él nos está llamando. A veces nos podemos sentir inútiles. ¿Sabe qué me decía la hermana Lina? ¿Y qué puedo hacer yo a estas alturas? Yo le digo, lo más importante, usted tiene todo el tiempo para orar por nosotros. Nadie se puede sentir un siervo inútil, nadie. A veces nos sentimos inútiles o que no somos capaces o que no tenemos el don de evangelizar.
o creemos que exhortar la palabra de Dios no es nuestra responsabilidad. Porque muchas veces decimos no, que el pastor y que los líderes tienen que predicar. Pero yo que estoy acá al final de la banca, no es para mí. Pero no es así. El Señor nos llama a todos. Esta misión es para cualquier discípulo, cualquiera sea nuestra condición, si nuestro Señor así lo quiere. ¿Quién podría, hermanos, haber imaginado que en aquel tiempo, cuando la mujer casi no tenía valor y era menospreciada, Jesús escogió entre todos sus seguidores, no a uno de sus apóstoles, no a uno de sus discípulos varones, sino a una sencilla mujer que lo seguía, a María de Magdala, para que fuera la primera en llevar la buena nueva de la noticia de la resurrección del Señor. Fue la primera. Y además no solo fue la primera portadora de la resurrección de Jesucristo, sino que fue el primer ser humano que dio con vida a Jesús luego de resucitar. Imaginen, hermanos, el privilegio de María Magdalena, el tremendo privilegio. Y cuando se le presentó la tarea, el Señor le dijo, anda. ¿Qué dijo María cuando fue a entregar? He visto al Señor, dice que exclamaba con gozo y con alegría, porque no es lo mismo gozo y alegría. Era tanta la emoción de decir, he visto al Señor con gozo y alegría. Fue el mejor predicador para esa primera noticia. Y por eso que Juan, el evangelista, seguramente él quiso destacar a esta María Magdalena cuando escribió este relato. Porque él dijo, esta mujer quedará marcando la historia. Debemos sentir y reconocer, igual que María, que Dios, que Jesús, que el Señor te llama a ti por tu nombre y me llama a mí por mi propio nombre. Hay un maravilloso himno que justamente se titula Señor, tú me llamas por mi nombre. Todos lo conocemos. Y su estrofa final, hermanos, pareciera que describe tan bien a esta María Magdalena en su misión de ser llamada para entregar el mensaje de Jesús y que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Y así fue que María acude de inmediato al escuchar el llamado por su nombre. Y a pesar que pueda haber sido la discípula tal vez más insignificante, la más sencilla, ella con su testimonio manifestó, como dice el coro, Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Así es alabanza. Y esas mismas palabras, hermanos, hermanas, hoy debiéramos repetirlas cada uno de nosotros. Señor, tú me llamas por mi nombre y a cada instante, porque la misión no es solo un llamado a la vez, es todos los días. Hermana Gisela, hermano, necesito una cocina. Hermano, necesito un refrigerador. Hermano, hay que orar por esto. Ella acude a cada instante al llamado de Dios. A cada instante, porque mi gozo es servirte más y más. No me cabe, hermanos, la menor duda que aquí todos los que estamos escuchamos en la semana la voz del Señor que dijo, quiero que estés allí. Escuchamos la voz. No me cabe la menor duda, de verdad. Pero también debemos reconocer que a veces, mis hermanos y hermanas, hacemos oído sordo a los llamados del Señor. Y soy la primera en levantar la mano que sí lo he hecho. Porque, hermanos, que dura soy muchas veces. Y me arrepiento y te digo, Señor, quiero esa otra oportunidad para que me llames de nuevo. Delante del hermano Agüe me puso en tela de juicio. Me dijo, hermano, ¿y cómo anda tu lectura?
el hermano Gwen. Señor, no ha acudido a tu llamado de la lectura hace rato. Él es profeta, entonces. Él me tocó. ¿Saben? Y así, hermanos, quizás cuántas veces lo que está pasando ahora tristemente con algunas personas que no quieren escuchar el nombre del Señor. Pero hay que reconocer también que a veces no escuchamos la voz del Señor. Y hacemos caso así de pronto, cuando ya bueno es mucho, hacemos caso a la voz del Señor. Pero estos momentos, hermanos, como hoy día, son los momentos ideales para reconocer que a veces le hemos fallado al Señor. Estamos en comunidad, en comunión. Yo estaba muy emocionada antes, de verdad, porque estaba reconociendo que muchas veces le hago el quite al llamado del Señor. Por cualquier cosa, por cualquier situación. Que la mamá, que de repente la familia, que el trabajo, que no sé qué es tarde, que está el día aquí. Hermanos, siempre estamos quitando el oído al Señor. Y por eso no es que acudimos a cada instante, porque pongámonos la mano en el corazón. ¿Acudimos a cada instante al llamado de Dios? No, hermanos. Y este ejemplo es ese. Pero siempre tenemos momentos como María, y Dios nos da 1, 2 oportunidades para poder reconocer que sí somos siervos inútiles, pero que también tenemos una nueva oportunidad para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos pide. Solo basta disponer nuestro corazón bajo su voluntad y pedir perdón a Dios por esta situación. Y ahora decirle con humildad: Señor, tú me llamas por mi nombre. Señor, tal vez nada tengo para darte, porque en verdad, Señor, ¿qué necesita? Dinero, oro, nada. Él lo tiene todo. Él tiene todo. Todas sus creaciones de Él. Lo que Él quiere es nuestra vida. Porque ni siquiera nuestra plata le sirve. Es nuestra vida. ¿Cómo decirle a Dios: Señor, te entrego mi vida para que la uses tú? Concluyo. Por eso sentí, hermanos, que creo que este llamado del Señor hoy es para nosotros. Sí, porque Él nos llama a cada instante y muchas veces no lo escuchamos porque estamos en nuestros afanes y labores. Pero, hermanas, Él sigue llamándonos, aún en medio de la crisis. Y hay un nuevo llamado hoy día. Debemos plantar semillas de las buenas nuevas en el litoral. No solo en el Tabito ni en el Tagua, son dos comunas diferentes, sino que Dios mediante, desde Cartagena hasta Algarrobo. Y para, como decía la oración de la hermana Berito, para cualquier persona que necesite de la palabra de Dios. El terreno está difícil, pero bajo la cobertura de Dios deberemos hacerlo producir. Y no solo para este motivo, porque la pregunta además sería: ¿cómo sé cuando Jesús me llama? 1000 oportunidades. Cuando veo un niño que tiene hambre, cuando veo un enfermo, cuando veo un matrimonio caído, cuando veo una pelea, cuando veo gente que requiere de la palabra de Dios, cuando veo un enfermo, cuando veo necesidad. Tiene 1000 formas de que el Señor nos está llamando. 1000 formas. Solo basta escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces estamos en situaciones que no nos permiten ver ni escuchar que Dios está a nuestro lado. No solo por la palabra, sino los actos y hechos también tienen que ayudar en nuestras situaciones difíciles. Eso es entregar las buenas nuevas en forma integral. Porque fíjense, cuando dice, vamos a entregar las buenas nuevas, pero ¿qué son las buenas nuevas? Es todo el proceso de la resurrección de Jesús, son todas las enseñanzas, es todo lo que Jesús hizo y dijo. Entregar las buenas nuevas es una tarea ardua, que requiere de mucho tiempo. Por eso que, aunque sea de a granito de arena, podemos entregar las buenas nuevas en forma integral. Algunos van al hospital, otros van a ver a los niños, otros van a ver a los ancianos, otros vienen a predicar, a hacer misiones, etcétera, etcétera. Finalizo con algo más que nos deja esta historia.
recordemos que Jesús no está muerto. Él está vivo, ¿cierto? Y Él no quiere que nos quedemos llorando ni sufriendo por algún dolor, por fuerte que sea, ¿cierto? Lo que Dios quiere es que nosotros nos levantemos, que escuchemos la voz de Cristo llamándonos por nuestro propio nombre. Debemos sentir esa voz que nos llama. Perito, Alan, Nancy, Filiberto, Magali, Irma, Rosita, Betty. Sentir esa voz que nos llama. Hay dos opciones que nos quedan. O nos quedamos llorando junto a la tumba, saboreando el dolor, o escuchamos la voz de Dios que nos dice que nos levantemos y que vayamos a donde Él, a nuestros hermanos. Ve y diles. La tumba puede reflejar perfectamente hoy la angustia, la pena, el desencanto que estamos viviendo hoy en este mundo, principalmente en Chile, un país que está dividido políticamente, donde hoy nos levantamos y todo lo que escuchamos en las noticias es violencias, portonazos, crímenes, etcétera, etcétera. Todo eso es. Muchas veces, hermano, no sé si la pasó, pero a mí de pronto me han venido unos momentos de que no me quiero levantar, porque vivo en un mundo tan corrupto, en un país con tanta delincuencia, con tanta maldad, y más encima coronado por el virus. Más encima coronado por el virus. Pero por eso, o me quedo allí, en la tumba de este mundo, llorando, sintiendo dolor o pena, o me levanto a la voz del Señor y salgo a predicar y entregar las buenas nuevas de salvación. El mensaje de la cruz. No nos dejemos abatir, más bien pongamos oído atento a nuestro Maestro y obedezcamos y salgamos a entregar el mensaje de la cruz. Yo quiero pedirle al hermano Filiberto que ponga ese himno. Jesús, Señor, tú me llamas por mi nombre. Y que nos quede en nuestros corazones llamado. Y yo quiero orar en ese momento. Lo ponemos bajito, yo voy a orar y pedirle al Señor que nos perdone cuando le hemos fallado. A mí, fíjese, Owen de visita me pilla y me dice, hermana, y qué vergüenza, Dios mío. Teniendo a veces tanto tiempo, ¿cómo no olvidamos del Señor? Muchas veces no leemos ni la Biblia. Entonces, ¿por qué no escuchamos el nombre del Señor? Nos están bloqueando los problemas, las labores. Nos bloquean. Muchas veces, todos nuestros afanes, como te acuerdas conversábamos, hermano, los afanes nos impiden escuchar la voz de Dios. Él está al lado, aquí, y no lo escuchamos. A María le falta una segunda oportunidad. Tal vez a nosotros también nos falta una segunda oportunidad para escuchar la voz de Jesús. Y antes de orar, yo quiero pedir, ahora estamos en comunión, en unidad. Si alguno de alguno de ustedes hoy sintió así como yo, que le hemos faltado al Señor y hemos hecho oídos sordos a su llamado, levante su mano, porque yo quiero orar. Primero por mí, que soy la principal que le he fallado. Levante su mano, yo quiero orar. Amén, 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 amén. Todas las manos levantadas. Vamos a orar. Eterno Señor, en esta hora tu palabra ha sido entregada. Tú permitiste, Señor, que el evangelista Juan haya dejado esta historia registrada en las páginas de tu palabra, para darnos cuenta, Señor, cómo tú nos llamas a cada uno por nuestro nombre. Señor, gracias porque tú nos identificas por nuestro nombre, por nuestras características, Señor. Sabemos a lo mejor que yo soy una Roxana con defectos, Señor, que tal vez tengo mal carácter, Padre, que a veces no escucho tu voz y la escucho cuando quiero, Señor, pero tú me conoces por mi nombre. Estás esperando, Señor, que yo te ponga oído atento. En esta hora, Señor, yo te suplico por todas las manos levantadas. Tú los conoces a cada uno de ellos.
Yo ni siquiera las puedo conocer un 0,01%, pero tú lo conoces aún desde el vientre de nuestra madre. Tú nos conocías, Señor, desde antes y nos elegiste y nos pusiste un nombre. Y con este nombre, Señor, nos vamos a ir marcando la historia. Y en esta hora yo te ruego que tú nos perdones, que tú nos des una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para servirte, Señor. Especialmente hoy, Padre, que se inicia, Señor, un camino hacia una comunidad en el litoral. Señor, han sido años de sueño, no solo los míos, sino los de antaño, de los misioneros que vinieron alguna vez a este sector. Pero hoy, Señor, tú nos reúnes para hablarnos claramente a través de tu palabra. Todo lo que se ha dicho, Señor, es tu palabra. Nada es nuestro, Señor. Tú dices que nos amas y que nos llamas, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor, en esta hora, cuando te hemos fallado. Hoy nos levantamos tratando de escuchar tu voz. Y, Señor, te podemos ofrecer nuestra disposición, nuestra vida, Señor, en lo posible, Señor. Porque no sé si vamos a ser capaces de cumplir, pero te queremos ofrecer nuestra disposición. Ojalá, Señor, entreguemos nuestra vida, pero tú sabes, tú lo conoces, Señor. Ahora te pedimos perdón por lo que te hemos hecho, Señor. Danos una nueva oportunidad y que ahora, a partir de ahora, escuchemos tu voz a cada instante y que podamos decir que tu gozo es servirte más y más. Te lo ruego, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.